La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tengan un buen día, hermanos y hermanas. Mi nombre es Juan José Hernández Rogel. Soy párroco en la parroquia San Antonio en Santa Tecla. Vamos a compartir para este día el Evangelio con una breve reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Jesús entonces volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vemos el ministerio de Jesús en Galilea. Llama mucho la atención que cuando Jesús empieza su ministerio, desde el principio va a los lugares más necesitados. Va a Cafarnaúm y empieza diciendo: el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús va a anunciar la palabra de Dios donde más se necesita. Él no viene a proclamar un Dios de pureza, sino que viene a proclamar a un Dios que sana. Y vemos cómo el Señor es entonces abordado por este hombre que era, digamos, un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Entonces este hombre acude, como nosotros en este día estamos invitados a acudir al Señor, a presentarle nuestras necesidades, nuestras peticiones, tantas situaciones de necesidad que vivimos a nivel personal, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Acudamos con fe, hermanos y hermanas, a Jesucristo que nos atiende. Jesús entonces escucha la petición de aquel hombre y les dice que esta gente no cree si no ve signos y prodigios. ¿Qué es lo que necesitas tú para creer en Jesús? En una parte el Evangelio nos dice que un rico y un pobre, entonces muere el pobre, que se llamaba Lázaro, y muere el rico, que va al lugar de castigo. Entonces la Biblia nos dice que el rico le dice en diálogo a Abraham: manda a Lázaro que le diga a la gente de que se conviertan para que no vengan a este lugar de tormentos. Y Abraham le dice: si no creen,
a Moisés y a los profetas, no van a creer aunque resucite un muerto. La pregunta es, hermanos y hermanas, ¿qué necesitas para creer? ¿Qué más necesitas si ya tienes la palabra de Dios? Ya tienes el mensaje que la iglesia proclama y ya eres testigo de tantas bendiciones que el Señor realiza. ¿Qué más necesitas para creer? En este día el Evangelio nos invita a creer en Jesucristo, a creer en su palabra. Entonces Jesús le dice a este funcionario real: vete, tu hijo ya está sano. En aquella época era muy diferente a como nosotros vivimos en nuestra época. Si bien tenemos una situación también un tanto difícil en nuestra sociedad salvadoreña, cuando alguien se enferma, pues no tenemos tantas veces cómo acudir el dinero para pagar las medicinas, pero el Señor no nos desampara. En el libro del Éxodo hay una parte en la que Dios se manifiesta al pueblo y le dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te sana. El Señor sana, hermanos y hermanas, nuestras dolencias y enfermedades, sean físicas, sean espirituales, sean psicológicas, sean morales, o sean también esas enfermedades, problemas sociales que también nosotros podemos encontrar y vemos que hay. Hermanos y hermanas, acudamos al Señor nuestro Dios, pidámosle con fe que nos sane y el Señor nos va a atender en nuestras súplicas, nos va a sanar, sobre todo dándonos una fe grande, dándonos un amor grande a Él, amor al prójimo, amor a su santa palabra. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.